Voy a hablar con el profesor Guillermo Cao. ¿Cómo le va, profesor Cao? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Tanto tiempo? Muy agradecido de estar en este puente, porque esta noche realmente, en que mucha gente, me lo decían cuando decía que iba a estar en el programa, va a estar pendiente de los Martín Fierro, y realmente hay otra Argentina que vive la mayoría de la gente, ¿no? Y esto de Villa Paranacito me impactó muchísimo, así que te agradezco ser parte de esta noche. Y sí, yo pensaba, Guillermo, con Guillermo trabajamos mucho en Radio Rivadavia, y yo seguía atentamente sus crónicas históricas y también lo que ha escrito, porque es historiador, y la forma de encarar la historia, pero además es un docente y un profesor, y además hace un montón de otras cosas. Guillermo, yo te voy a proponer que, si podemos, generemos algún vínculo para estar aquí los domingos y tratar algunos de los temas. Y esta es un puente. Perfecto. Y esta es una semana muy especial, porque además es la semana de mayo, ¿no? Sí, estamos entrando en eso. Y en un año muy especial, porque es el bicentenario de la Declaración de la Independencia, y además implica la presentación de un libro tuyo. Sí, también. Justamente hoy hice un libro que tiene que ver con el bicentenario de la Declaración de la Independencia, que generalmente el 9 de julio está un poco siempre postergado, ¿no? Y realmente es el hecho más importante, más que el 25 de mayo. Y desgraciadamente, además, este año se vislumbra que va a tener bastante menos resonancia que el bicentenario del 2010, del 25 de mayo, a pesar que en realidad es una fecha más importante, pero estamos justamente en un periodo con un gobierno bastante antihistoricista por lo que está planteando. Uno lo ve reflejado ya en algunos detalles como la moneda, por ejemplo, ¿no? Donde es un símbolo de soberanía y parece que ahora van a aparecer animalitos en vez de personajes o monumentos históricos. Pero bueno, veremos. Generalmente además está opacado porque sucedió la independencia en Tucumán. En Tucumán, claro. Y no fue casual que fue en Tucumán porque nadie se quería reunir en Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Así que de eso podemos ir hablando. Pero bueno, estamos entrando en la semana de mayo y del 25 de mayo, que se inicia todo ese proceso de independencia, ¿no? Ahora, Guillermo, me la dejaste picando. ¿Por qué el 9 de julio es más importante desde el punto de vista político, jurídico, militar? ¿Por qué el 9 de julio implica esa importancia tan grande que vos le das respecto al 25 de mayo? Porque el 9 de julio es la declaración formal de la independencia, no solamente de las Provincias Unidas de Río Plata, sino que justamente ese día se cambia la denominación y pasa a ser Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? Ya había un intento de esa unidad latinoamericana. Pero además de eso, lo más importante de todo, y comparándonos con otros continentes, que fue una justa independencia de toda América Latina, salvo Cuba, que fue el país que se independizó más tarde, logramos que el imperialismo que se dio a fines del siglo XIX no pudiera colonizar o sea, si bien se dio una dependencia por sistemas económicos y financieros con Inglaterra y con Estados Unidos en Centroamérica, o sea, la dependencia se dio por otros canales, y con la complicidad, por supuesto, de la clase dirigente latinoamericana. Estamos hablando de los años 80 del siglo XIX. Claro. Pero realmente, a diferencia de Asia, la mayor parte de Asia, de África, incluso de Oceanía, que recién logra sus independencias o la descolonización a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y que realmente la geografía se ha convertido, los límites, vos lo sabés muy bien porque estuviste cubriendo muchos de los conflictos, se ha convertido en fronteras que tienen más que ver con las ex metrópolis que con las naciones que las conformaron. Seguro. Bien a nosotros mucho nos pasó de eso, porque nosotros éramos Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, todo unido, pero bueno, por cuestiones políticas, geográficas, económicas, terminamos también divididos, y Uruguay es un claro ejemplo también de la incidencia de Gran Bretaña en ese momento. Lo que les pasó realmente a esos países que hoy en día están todavía con guerras civiles terribles en África por esas naciones que conviven en un mismo territorio, que fueron ideados por los ingleses, ¿no? Sí, ni hablar la influencia belga en el Congo. Yo la otra vez me estaba enterando, por ejemplo, porque no lo sabía concretamente. Estuve en Bélgica y con un
con un político muy importante, le preguntaba sobre los resabios de la guerra colonialista en Bélgica, pero me enteraba de que hubo un rey, Leopoldo, que dicen produjo un genocidio en África, en la zona del Congo. En el Congo, que dicen que se calcula puede ser entre 8 y 10 millones de personas muertas. Son esos genocidios que nunca se pueden saber la cantidad, pero sí, son esas matanzas como las de Felipe II en su momento por lo religioso, o la misma genocida armenia que se calculan en millones, el genocidio armenio hecho por los turcos. Bueno, montones o sea, que nunca se pudo saber. Nosotros tenemos una muy pequeña en comparación por cantidad, no fue una enormidad. El bombardeo del 55 en la Plaza de Mayo, nunca se supo la cantidad de gente, ¿no? ¿Sí? Bueno, son esas cosas que después justamente hay que dibujarlas por diferentes motivos y nunca se saben. Pero bueno, lo importante del 9 de julio de 1816 principalmente es eso, es decir, se logró una soberanía política que en ese momento, primero de España y a los pocos días de toda dominación extranjera, que valió para que no hubo una ocupación territorial tan terrible como la que sucedieron en los otros países, que ya digo, la descolonización e independencia se dio, y además con guerras sangrientas del siglo XX como, de Vietnam o Corea, o ni hablar en Medio Oriente, ¿no? Y daños tremendos al sistema ecológico, la gente naranja en Vietnam, tanto para hablar, Guillermo, que en la semana nos vamos a comunicar, vamos a establecer el puente, la forma de contacto, porque además el próximo domingo es el 22 de mayo, que tiene que ver con el famoso Cabildo Abierto, y hay misterios que todavía desconocemos a veces sobre lo que ocurrió allí. Así que te mando un enorme abrazo y gracias por este contacto, Guillermo. Yo te agradezco a vos de nuevo por estar en este puente. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. El profesor Guillermo Cao con nosotros.